el nuevo nacimiento del planeta Tierra. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65, 17. En la última lección de este trimestre, estudiaremos los capítulos 65 y 66 del libro de Isaías, que son también los últimos capítulos de este libro. En el capítulo 65, los versículos 17 al 25 describen lo que se podría llamar el plan A de Dios. Si los judíos que volvieron del exilio babilónico hubieran obedecido los principios del pacto con Dios, si hubieran observado las leyes divinas y hubieran cooperado con el programa de Dios para con Israel, habrían eliminado en gran medida las enfermedades y las muertes prematuras. Esto habría precedido a la erradicación final del pecado y de los pecadores, la resurrección y la consiguiente inmortalidad para los justos. Dios quería que toda la tierra fuera preparada por su pueblo Israel para el primer advenimiento del Mesías. Israel como nación tendría su segunda y última oportunidad de cooperar con el plan divino en el lapso comprendido entre el retorno de Babilonia y el rechazo del Mesías, o sea, los 490 años literales que fueron determinados para los judíos para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Sin embargo, los judíos fracasaron. No obedecieron los mandamientos. El culto rutinario reemplazó a la religión sincera. Se respetaban las tradiciones humanas en lugar de las leyes de Dios y finalmente llegaron al colmo de su pecado al rechazar a Jesús como Mesías. El rechazo de Jesús por parte de los dirigentes de Israel significó la cancelación permanente e irrevocable de su categoría especial como nación delante de Dios, y entonces Dios puso en funcionamiento su plan B, que era la incorporación de todos los gentiles que aceptasen el Evangelio como su pueblo escogido. Pero primero vamos a examinar a fondo el plan A, que es de lo que trata la lección última de este trimestre. En Isaías 65, 17 dice, como ya hemos leído antes, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. En los tiempos de Isaías había poca razón para alegrarse con Jerusalén. Los ejércitos asirios habían arrasado el territorio de Judá, respetando solo a Jerusalén. Posteriormente, los babilonios se llevarían sus tesoros y también sus habitantes, y la ciudad sería arada como campo y su templo sería destruido. Pero Jehová planeaba un glorioso futuro para Jerusalén, que hubiera llegado a ser la gran metrópoli del mundo, la gloriosa diadema del mundo, como dice Deseados de todas las gentes, página 530. Esto sería verdaderamente el comienzo de cielos nuevos y tierra nueva, donde las tribulaciones del cautiverio serían olvidadas, aunque aún
en este programa progresivo de Dios aún existían la muerte y el pecado. Pero la observancia de las leyes de Dios y la cooperación con el programa divino por parte de Israel habrían eliminado en gran proporción la enfermedad y la muerte prematura. No habría mortalidad infantil, niño que muera de pocos días, ni anciano que sus días no cumpla, dice el versículo 20. El anciano no moriría sino hasta alcanzar los 100 años, que se toma como un número redondo. Según el Salmo 90:10, la vida normal de un ser humano era de 70 años y pocos alcanzaban los 80. Y desde Roboán hasta Joacim, reyes de Judá, el promedio de vida en Judá era de 47 años. Por eso, el tomar esta cifra redonda de 100 años en tiempos de Isaías, se trata entonces de una vida mucho más larga que a la que comúnmente podrían aspirar el término medio de los humanos. Dios ofreció nuevamente a Israel las promesas de longevidad e inmunidad a las enfermedades si ellos obedecían sus leyes de salud. Una tierra de Palestina, que sería otra vez productiva, habrían precedido a la erradicación final del pecado y de los pecadores, la resurrección y la consiguiente inmortalidad para los justos. O sea, sería una transformación progresiva en etapas de la naturaleza y de la humanidad. Edificarán casas, dice el versículo 21. Los israelitas habían perdido sus casas, sus campos y viñedos debido a muertes prematuras, a la invasión de sus tierras y al cautiverio. Cuando Israel fuera restablecido, esas calamidades ya no ocurrirían. El mundo sería del hombre para que lo disfrutara, para que construyera para sí el tipo de casa que él deseara. La vida en esa tierra nueva no sería una existencia de ocio, sino que los redimidos trabajarían y disfrutarían del fruto de sus labores. El trabajo sería una fuente de interminable deleite. Los santos planificarían sus casas y sus jardines y tendrían el tiempo y los medios necesarios para llevar a cabo sus planes. No darán a luz para maldición. Este es otro aspecto del plan A que no debiera aplicarse al plan B. Hay quienes, basados en este versículo, afirman su creencia de que habrá matrimonios y nacimientos en la tierra nueva futura, ya que allí siguen naciendo niños, como afirma este versículo del capítulo 65. Sin embargo, Jesús categóricamente dijo que los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo ni se casan ni se dan en casamiento. Este texto está en Lucas 20:35. Estos niños que aún nacían en la tierra nueva de Isaías 65 son parte del programa gradual y en etapas de la transformación del mundo del plan A de Dios. En ese nuevo Israel, las madres no darían a luz hijos que murieran por enfermedad, por catástrofes o por guerras. Las familias vivirían en paz y trabajarían juntas para el bien común, y Dios les proporcionaría
todo lo que contribuyera a su bienestar y felicidad, respondiendo a sus deseos aún antes que ellos lo pidieran. Sería tal la transformación que hasta la conducta de los animales cambiaría. No habría más crueldad ni derramamiento de sangre. Los instintos naturales de los animales serían enteramente transformados. No habría ningún animal carnívoro. El león y el lobo, que son predadores por excelencia, comerían paja y vivirían en perfecta armonía con el cordero o con el buey, que eran antiguamente sus presas. Por otro lado, también se habla en este capítulo de severos juicios para los impíos. Acá ya estamos pasando a Isaías 66, 33, 4, 16 y 17. En este capítulo se habla de los seres humanos, o sea, israelitas, seguimos hablando de ellos, que se constituyen en enemigos de Dios a causa de su conducta. Aún los que se presentaban para adorar a Dios con bueyes, corderos, ofrendas de cereales o incienso, al mismo tiempo cometían homicidios y participaban en ritos idólatras. Ellos habían escogido seguir en sus propios caminos de impiedad. Los reinados de Acaz y Manasés se caracterizaron por este tipo de culto. En los huertos y bosquecillos de los lugares altos, como se los llamaba, se llevaban a cabo ceremonias religiosas crueles e inmorales, que eran ritos de iniciación para los misterios paganos. Consumían carne de cerdo y de ratón y pretendían santificarse con lo que Dios había dicho que los contaminaría. En los versículos 15 y 16 se dice que Jehová descarga su ira con furor sobre ellos. Por otro lado, en los versículos 7 al 11 se describe que una nación surge en un día, algo inaudito, algo increíble. Se describe a Sión mediante la figura de una mujer que está por dar a luz. La tierra de Israel, que por largo tiempo, 70 años, los que duró el cautiverio, estuvo desolada, de pronto palpitaría con nueva vida cuando volvieran los repatriados. Si Israel hubiese sido fiel a su cometido, todas las naciones de la tierra habrían compartido el conocimiento de la verdad. La cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones iba a quedar finalmente destruido. Pero esto se cumplió en realidad y se cumplirá todavía con la proclamación del Evangelio por parte de los cristianos. Por otro lado, finalmente vemos acá en esta descripción del plan B que los días de fiesta y congregación, que está en el versículo 23, sería de mes en mes, o sea, en el día de la luna nueva de cada mes. Durante esta etapa de restauración, la ley ceremonial todavía estaría en vigencia. Y de sábado en sábado, el cual aún en la tierra nueva futura será observado por todos, en señal de eterno reconocimiento de que Cristo creó el paraíso del Edén y recreó los cielos nuevos y la tierra nueva de justicia y santidad. Y finalmente vamos a ver dentro del capítulo 66 el texto que dice que el gusano que nunca muere, que es Isaías 66, 24 al 26. Estos versículos son otra evidencia de que Isaías está describiendo
lo que serían los cielos nuevos y la tierra nueva si la nación judía hubiese aceptado su destino divino. La diferencia con la tierra nueva, de la cual habla Juan en Apocalipsis 21 y 22, se convierte en la morada de los justos y los adoradores que vayan a la nueva Jerusalén a rendir culto. Todo rastro del pecado habría sido eliminado y no quedarán cadáveres que dañen la perfección de ese Edén restaurado. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso las palabras de Isaías no pueden considerarse como aplicables directamente a la situación de la futura tierra nueva. Por otro lado, quienes aplican este versículo al castigo eterno de las almas en un infierno que arde para siempre, harían bien en observar que en este texto de Isaías se habla de cadáveres y no de almas conscientes y separadas del cuerpo que están siendo atormentadas. Esta es una aplicación errónea que no obedece los principios de interpretación de la Biblia. El gusano que nunca muere, aquí se refiere a la fauna cadavérica, las larvas que comen a los cadáveres. Pero estos seres no son eternos, nunca mueren como dice el versículo, sino que hay que tener en cuenta que en el hebreo original el verbo morir está en tiempo imperfecto simple, cuyo sentido solo indica que en el momento en cuestión la acción del verbo morir no se ha concluido aún. Este tiempo verbal no indica necesariamente que la acción de comer nunca sería completada, sino que la idea del hebreo es su gusano no había muerto aún. Lo mismo sucede con el fuego que nunca se apaga. Su fuego todavía no se había apagado, es lo que quiere decir. No significa que el fuego arderá para siempre. Esto se aclara aún mejor considerando Jeremías 17:27, que dice: yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. En realidad se encendió ese fuego que Jeremías estaba prediciendo en el templo y en los principales palacios y casas de Jerusalén en la invasión por Nabucodonosor. Eso está en 2 de Crónicas 36:19. Pero ese fuego no está ardiendo actualmente, se ha apagado ya hace mucho tiempo. Un fuego que no se apagará es sencillamente un fuego que nadie quiere o puede extinguir. Sin embargo, cuando ya ha quemado todo lo que puede quemarse, todo lo que es combustible, naturalmente se apaga. Jesús usó las palabras de Isaías 66:24 en Marcos 9:47 y 48, donde se refiere al fuego eterno que destruye a los impíos y al gusano que no muere. No son el símbolo de un alma que no puede morir, sino se refiere a la corrupción que no puede ser purificada. La expresión el fuego que nunca se apaga está en aposición con el gusano de ellos no muere.
En primer lugar, parece irrazonable que los gusanos puedan proseguir su obra en presencia del fuego. No hay nada en la palabra griega scolex, que significa gusano, que la haga equivaler con alma. O sea, las expresiones de Jesús que se refieren a un fuego que nunca se apaga o a un gusano que nunca muere, quieren decir exactamente lo mismo que dice Isaías 66. Es decir, cuando terminan de consumir a los cadáveres o cuando el fuego termina de consumir todas las personas que han muerto y todas las ruinas, naturalmente se apaga. Conclusión. ¿Qué profecías del Antiguo Testamento tienen aplicación local e inmediata y cuáles tienen una aplicación más remota? Por ejemplo, la era cristiana o el fin del tiempo. Hay un principio cuyo método aparece en la Biblia misma y también en los escritos de Elena de White, que dice lo siguiente. Las profecías que tienen que ver con la gloria futura de Israel y de Jerusalén estaban condicionadas por la obediencia. Podemos leer al respecto Jeremías 18, 7 al 10 y Profetas y Reyes 519 y 520. Se habrían cumplido en forma literal en los siglos siguientes si los israelitas hubieran aceptado plenamente los propósitos divinos para con ellos. El fracaso de Israel imposibilitó el cumplimiento de estas profecías en su intención original. Sin embargo, estas promesas se aplican en una segunda aplicación, como se llama, en cierto modo al Israel espiritual. Según dice Romanos 9:6, no todos los integrantes del pueblo de Dios son judíos de nacimiento, sino judíos espirituales, porque son descendientes de Abraham, el padre de la fe. Pero ¿hasta qué punto pueden tener esta segunda aplicación? Esto debe ser determinado por medio de la inspiración. Es decir, que en el Nuevo Testamento y en los escritos del Espíritu de Profecía debe hallarse una declaración donde muestre cómo estas antiguas predicciones se cumplirán finalmente en el Israel espiritual. Pero no todos los detalles de la profecía original podrían cumplirse con precisión, ya que han variado mucho las condiciones y el medio ambiente. Lo que va más allá de estos límites no es más que especulación y nunca debería constituir la base de un dogma o una estructura de razonamiento teológico. Vamos a examinar un ejemplo de este principio que estamos presentando para comprenderlo mejor. Tenemos los capítulos 38 y 39 de Ezequiel que hablan de la guerra de Gog y Magog, naciones no bien identificadas de la antigüedad. O sea que no se sabe con exactitud qué naciones eran Gog y Magog, pero eran naciones que existían en ese tiempo y que se levantarían contra el Estado judío restaurado después de la vuelta de los exiliados de Babilonia. Pero esta profecía no se cumplió en forma literal después del regreso de los judíos, porque estos nunca llegaron a constituir un estado floreciente y muy próspero que justificara el ataque de estas naciones que estaban, digamos así, envidiosas o celosas de su prosperidad. En consecuencia, la Liga de Naciones Paganas no pudo atacar a un pueblo que morara en la prosperidad porque nunca fue así.
debido a la desobediencia de Israel. Ahora, ¿se aplicará entonces esta profecía en el futuro en una segunda aplicación? Veamos, en el Nuevo Testamento aparece solo una referencia directa a los símbolos de esta profecía, en Apocalipsis 28, donde se cumplirá hasta cierto punto en la lucha final contra Dios por parte de las enormes huestes de los impíos llamados Gog y Magog, que en la tercera venida de Cristo a la tierra se unen plenamente a Satanás. Este conflicto milenario concluirá finalmente con la destrucción de Satanás y de sus huestes, Gog y Magog, al final del milenio. Será un conflicto de proporciones mundiales. Las naciones de los salvos no conocerán otra ley que la del cielo. Todos constituirán una familia feliz y unida, ataviada por las vestiduras de alabanza y agradecimiento. Al presenciar la escena, las estrellas de la mañana cantarán juntas y los hijos de los hombres aclamarán de gozo mientras Dios y Cristo se unirán para proclamar: no habrá más pecado ni habrá más muerte. Profetas y Reyes, página 540.